Un poco para recapitular lo que han comentado, porque han salido muchos temas que me parecen importantes. Primero, lo que entiendo entonces es, este crecimiento de la ciudad ha sido no planificado y caótico, ¿no? Luego, en distintos momentos ha habido diferentes intentos por parte de las autoridades de establecer por medio de legislaciones algún control, de dar algún paliativo a los problemas, pero no todo ha funcionado entonces, ¿no? O sea, se ha intentado algunas veces con más éxito, otras veces con menos éxito, y puede ser que en algunos casos, como lo que mencionaban del bando 2 de Andrés Manuel López Obrador, se hace con una intención y no sabemos si fue en contra de su intención original o ya estaba planeado eso, pero al final, en vez de favorecer a la mayoría de la población, favoreció a grandes inversores, ¿no? Slim, en primer lugar, que es a quien mencionaron ustedes, que de alguna manera, pues, se adueñó del centro histórico. Lo puso bonito, pero obviamente a costa de que se queda él con una ganancia económica que no llega al pueblo, ¿no? Entonces, me parece que ese es uno de los puntos que ustedes han comentado. Ah, otro de los aspectos, y aquí creo que yo lo puedo comentar más a partir de mi experiencia y mi edad, es cómo ha ido cambiando la población en diferentes zonas, ¿no? Santa María la Ribera, por ejemplo, que mencionaban, La Lagunilla, Tepito, todas estas zonas, el mismo centro histórico, yo he tenido la oportunidad de conocer, de estar, de acudir a esos lugares y he podido ver a lo largo de los años que yo puedo recordar cómo se ha cambiado esa población, ¿no? O sea, esa población ha ido cambiando de muchas maneras. Porque además si uno piensa en las historias familiares, en las historias personales, uno se entera también de eso, ¿no? Lo que comentaban, uno se entera de una familia que era dueña de una casa, que se pelearon los hermanos, los hijos, etcétera, por la herencia, y que la casa se queda ahí hasta que algo pasa, ¿no? Por ejemplo. Y eso creo que va acompañado también de un contraste cultural que no han comentado tanto ustedes, pero que creo que también es importante, ¿no? Así como se dice que una de las ciudades con más hispanohablantes es Los Ángeles, en Estados Unidos, ¿no? Una de las ciudades con más hablantes del otomí es la Ciudad de México, y en particular ciertas zonas del centro histórico, ¿no? Por ejemplo, y bueno, eso nos está hablando de una migración que ustedes ya comentaron. Esta migración implica no nada más el movimiento de gente, la demanda de servicios, vivienda, etcétera, sino también los contrastes culturales, que creo que eso tampoco lo hemos comentado, eh, pero me parece que es importante mencionarlo. En el caso de Milpa Alta, Xochimilco, yo viví en el Ajusco, es muy claro y creo que es lo mismo que sucede con estas colonias que ustedes comentan en cuanto a que hay un contraste muy marcado entre los habitantes viejos, tradicionales de la zona y los recién llegados, ¿no? Que pueden ser de la misma Ciudad de México, pero pueden también venir de otros estados. Y ya en el último momento, cuando están mencionando ustedes las plataformas, los nómadas digitales, etcétera, ya pueden ser incluso extranjeros, ¿no? Extranjeros viviendo en zonas en las que antes pues no veíamos nunca extranjeros, casi ni por accidente, ¿no? Y bueno, una de las colonias en las que esto es muy, muy, muy claro y que no han mencionado es la colonia Doctores. Una Sí, colonia con muy hermosa. mala fama también, pero que se gentrificó y ahorita ya tiene una cara diferente. Sí. Que a veces yo me pregunto si es una cara diferente o es solo una máscara. Porque también a veces está muy en la superficie, pero si uno le escarba tantito se da cuenta que hay cosas que es la misma gente, la misma población, las mismas costumbres, las mismas tradiciones.
Entonces, bueno, creo que eso un poco está englobando lo que fue la llegada del neoliberalismo, todo este proceso histórico que mencionaban, la llegada del neoliberalismo. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Para ir cerrando un poco esto, ¿qué pasa en la actualidad? Y sobre todo me gustaría que ustedes comentaran cuáles son las propuestas, qué se puede hacer, cuáles pueden ser las soluciones. Porque ahorita ya nos quejamos, ya hablamos de todo lo que está mal, pero ustedes como especialistas, ¿cómo ven que puede o no hay solución? O sea, puede haber una solución, ¿de qué tipo? ¿Qué debería implicar una solución? ¿Hacia dónde tendríamos que movernos? Idealmente, yo sé que sí no depende de una voluntad individual, depende de movimientos sociales, depende de legislaciones, etcétera. Pero en este momento, ¿cuál es la situación y qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues actualmente creo que tenemos ciudades aún más desiguales, con mayores desigualdades, que se dan en diferentes procesos, ¿no? Tanto, por ejemplo, en las zonas de las que hablábamos, donde hay departamentos de cierto número de pesos y con amenidades, hay desigualdades, ¿no? Porque está el departamento que tiene el roof, pero que también tiene alberca, pero no sé qué, y te cuesta muy caro, pero también está el más básico para quien tenga solo esa cantidad, ¿no? Creo que también no hemos hablado de, o sea, hablamos mucho de la periferia, de todo esto, pero no hablamos de los procesos de las viviendas que se dieron en esas periferias y de que también que justo surgen de movimientos urbanos populares muy importantes para la regularización, la dotación de servicios, que les doten de infraestructura y que también son las colonias que mencionabas de que tienen mucho arraigo cultural, ¿no? Que son muy unidas, que por todo este proceso histórico que vivieron siguen siendo muy unidas y que todavía tú vas y se nota, ¿no? Eh, Creo que también ahorita, en la actualidad, con todo lo que hemos vivido políticamente, tenemos una mirada que, bueno, nos han intentado hacer ver las cosas de diferente forma, ¿no? Se está invirtiendo en las zonas periféricas, se está dotando ahora de transporte en donde no lo había, pero sí se necesitaba. Me da mucha risa que tenemos muchos eslogans de justicia social, derecho a la ciudad, que se utilizan términos que, o sea, sí, pero por qué tengo justicia social? Porque me pusiste una utopía, por eso ya tengo justicia social, por eso estoy ejerciendo mi derecho a la ciudad. O sea, sí está bien porque al final es un equipamiento que me da algo, pero no es, o sea, la justicia social y el derecho a la ciudad van más allá, ¿no? Es poder habitar la ciudad libre, segura, con acceso a servicios, a equipamiento, ¿no? Eso es algo muchísimo más amplio y que yo siento que se está disfrazando todo este discurso de izquierda, de volteemos a ver a los más necesitados, pero que como comentábamos hace rato, se dijo que ya no se iba a dejar que se siguiera haciendo este boom inmobiliario, pero al final se volvió a hacer otra política que es el bando uno con la norma 23, que es volver a impulsar la vivienda de... ¿Por qué no nos explicas un poco qué es eso? Ok, bueno, o sea, se dijo que se iba a frenar este boom inmobiliario, que se iba a poner una nueva política, que es el bando uno, que es construir vivienda de interés social de nuevo, pero impulsado por la norma 23. La norma 23 es eh, que los desarrolladores hagan vivienda con cierto precio. Y hay tres tipos de vivienda, la de interés social, la popular y hay una tercera que es o sea, son tres tipos de vivienda. Social, popular y hay una que es la más alta, pero se rigen por las sumas, la unidad de medida actual, que esa la da el gobierno, y por ejemplo la más baja empieza con, supongamos, 10 sumas, ¿no? O sea, que la pueden, que llega hasta los 2 millones de pesos. Luego sigue la popular, que son tantas sumas, que son creo que 2.900.000, y luego sigue la siguiente, que sí, que es el precio regular que el mercado pone, más o menos. O sea, tampoco soy tan experta en el tema, más o menos es eso, pero al final los que siguen desarrollando estas viviendas son los inmobiliarios. O sea, ellos compran el predio, meten la norma 23,
pero también uno de los grandes vacíos legales es que la norma 23 te permite construir viviendas de 45 o 35 metros cuadrados, algo así. 45. Ajá, y que dependiendo de la zona donde tú compres de la ciudad, te da, o sea, si normativamente tienes derecho a 7 pisos, por aplicar la norma 23, puedes subir de 1 a 2 pisos. Entonces eso te da más posibilidad de que si podías construir 50 viviendas, aumentale 2 pisos, ya puedes construir 80 de 45 metros cuadrados y las topas a, sí, a 2 millones de pesos, pero al final yo no puedo comprar una vivienda de 2 millones de pesos. Entonces sigue siendo inaccesible para la población en general, ¿no? Y ahora vemos que esto se traslada como ya no a las zonas centrales, sino a las zonas de otros lados, ¿no? Y con este supuesto de que la ciudad está creciendo igualitariamente, que ya estamos llevando más equipamiento a otros lados, que ya estamos llevando más transporte a otros lados, ¿no? Mi tema, como lo decía, era el cablebús y a mí me parecía muy interesante que el cablebús nace con este eslogan de derecho a la ciudad, de justicia social, de voltear a ver a las zonas más necesitadas. Y sí, pero al final sigue siendo algo desigual porque no todo el mundo lo utiliza. O al final la primera y la segunda línea probablemente son pensadas para solventar problemas de movilidad y eso en cierto grado, ¿no? No cubren completamente esto. Pero ya las demás líneas, por ejemplo la 3 la que va de Chapultepec a no recuerdo dónde, esas no son pensadas para la población. Una de Es las nuevas turístico. es completamente turístico. Una de las nuevas líneas que se está proyectando, que es la de Milpalta, los pobladores de Milpalta no la quieren. No quieren una línea porque dicen que justo va a permitir que más gente llegue a los lugares donde no está poblado, donde todavía ellos son una comunidad, y supongo que pasa en Xochimilco, en Milpalta. O sea, no quieren que les llegue toda esta gente que al final, si yo como persona digo, bueno, a ver, me están ofreciendo algo en Milpalta que me va a costar lo que sí tengo y ya me están prometiendo que voy a tener un sistema de transporte que me va a bajar en 40 minutos al metro, pues lo compro, ¿no? Entonces es lo que los propios pobladores originarios que cuidan como su tierra quieren evitar. O sea, eh, que con estos nuevas inversiones, volteando a mirar a las periferias y a quien más lo necesita, pues al final se rompan todas estas costumbres y que yo lo pensaba como que el capital ya explotó todo lo que tenía que más medianamente explotar en estas zonas centrales. Ya no cabe el transporte, ya no cabe la vivienda, ya tenemos un montón de servicios. Bueno, entonces ahora volteemos a ver a los lugares donde todavía hay lugar, donde podemos todavía meter, pero con la intención pues de seguir ganando. Porque, bueno, o sea, siguiendo con el cablebús es una dualidad con una empresa privada. O sea, es un modelo colombiano que Colombia, Medellín, vive lo mismo que la Ciudad de México, el centro está muy bien desarrollado, pero ¿qué pasa con las periferias? Entonces nace esta iniciativa se llama Metrocable, que se adopta en Ciudad de México en 2015, pero para la periferia, porque en este momento en el contexto de la ciudad estaba desarrollándose el Metrobús, y ahorita que ya no hay para dónde desarrollar Metrobús, bueno, pues ¿qué cabe? Un cablebús. ¿Y dónde lo vas a meter? En donde, en las periferias. A ver, pero aquí me quedo con una duda. A partir de lo que acabas de decir, me quedo con una duda. Eso quiere decir, como mucha gente dice o nos quieren hacer creer, que entonces todos son iguales y no da lo mismo quién gobierne, porque antes de que empezáramos a grabar tú habías mencionado Brasil, el caso de Brasil y el caso de Colombia y el caso de México. Pero entonces da lo mismo Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador, o sea, todo es lo mismo. ¿Hay alguna diferencia No, o sea, en cuanto al tipo de gobierno? Porque de repente con lo que me dices suena a da lo mismo quien llegue, todos son iguales. ok. ¿Es realmente así? No, o sea, bueno, por ejemplo, el caso colombiano, hablando específicamente del transporte, nace porque las periferias en Medellín para los 2000 eran muy inseguras. Era muy inseguro todo, se acababa de inaugurar el metro de la ciudad, pero no llegaba a la población de las periferias. Entonces se pensó como una iniciativa de, ok,
hagamos que las periferias incluyan y como una estrategia política de que con un nuevo sistema de transporte el gobierno pudiera entrar a las periferias, porque al final ya no se podía entrar, o sea, el gobierno ya no tenía injerencia en las periferias. Entonces fue como de, ok, démosle un sistema de transporte, hagámosla sentir parte de la ciudad para disminuir violencia, para aumentar la economía, para que la movilidad, ¿no? O sea, pero fue una serie de cosas que al final, pues México es experto en agarrar solo ideas y plasmarlas en cero contexto, ¿no? Eh, términos, equipamientos, transporte. Por ejemplo, también las utopías son traídas de Colombia. En Colombia se llaman las uvas el gobierno las adopta para la Ciudad de México simplemente porque caben, porque me resuena y vámonos, ¿no? El cablebús intenta nacer aquí en México como lo mismo, o sea, como vamos a llevar justicia a las zonas donde no había antes justicia, donde no se estaba mirando, ¿no? Esto fue más replicado en la línea 2 que en la 1 en ese momento, pero creo que también fue impulsado mucho por el tipo de gobierno que tenía Iztapalapa en ese momento, que fue como de, a ver, bueno, nos resuena tu discurso político que tú diste para construir el metrocable, pues me lo traigo. A diferencia, por ejemplo, de otras zonas donde se ha implementado este sistema de transporte, en donde es muy consciente de, a ver, por ejemplo, en el Alto, en Venezuela, se utilizó para conectar dos ciudades, donde una ciudad se movilizaba mucho la gente para la otra ciudad y que en camión era imposible llegar. O sea, que no eran distancias muy largas, pero por el tipo de altura de la ciudad, por el tipo de configuración territorial, era muy complicado que en coche o en transporte terrestre se pudiera acceder. Entonces fue como, ok, este sistema de transporte funciona porque podemos conectar a las dos ciudades porque se necesita. Y, o sea, son contextos diferentes, depende de qué, pero yo siento que en el caso mexicano fue un poco más de qué podemos meter porque cabe y porque podemos jalarnos este discurso que se implementó para estas zonas. El modelo político de estos tres países que mencionaste, que es, pues sí, Colombia, México y Brasil, pues es progresista. Es decir, como una especie de fusión entre lo neoliberal y el Estado, y la intervención del Estado. Entonces, digamos que estamos en esa transición. No es un gobierno de izquierda, es un gobierno que está en el centro, justamente. Y ese es uno de los problemas. Por ejemplo, a mí me asustó mucho que la presidenta Sheinbaum invitara a BlackRock. BlackRock es una... él, por ejemplo, ha provocado más bien un boom inmobiliario en Estados Unidos. Es la principal causante, pero además yo empecé mi investigación porque Sheinbaum firmó con Airbnb y la ONU o la UNESCO para que la ciudad fuera la capital de los nómadas digitales. Entonces, eso me asustó mucho porque, bueno, pues sí, si fuera de izquierda realmente estuvieran totalmente en desacuerdo. Y entonces es, digamos, la crítica que hago, ¿no? Que están en medio. Por un lado, y entiendo que no se puede, es muy difícil porque dependemos económicamente, no somos productores o un país industrializado o tecnológico. Todavía nos falta muchísimo camino. Entonces yo entiendo que es como una transición. Ahorita invita capital privado, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Con quién se hace negocios. BlackRock es un monstruo y ahorita supongo que invirtieron por el mundial, entre otras cosas, ¿no? Hay capital. Bueno, un poco ¿qué soluciones se pueden dar? Voy a dar nada más unos números. Dentro de un estudio de 56 países, incluyendo el norte global y el sur global, en el 11º lugar está Colombia, con un alza de precios en la venta y renta de la vivienda del 9.5, ese está en el 11º lugar.
En 12º lugar está México con 8.9% de aumento en el 2025. Luego en 18 lugar está Brasil en el alza de precios de venta y renta. Ahora, por ejemplo, Argentina, que ese es uno de los países que es de, digamos, de derecha por completo, tiene la ciudad más cara de Latinoamérica, que el metro cuadrado es de $3,209 el metro cuadrado. Le siguen 3 ciudades de México, que es Ciudad de México con $2,909 el metro cuadrado, en los lugares más caros, por supuesto, Monterrey, y luego le sigue Guadalajara. Ahora, en tercer lugar está Buenos Aires con $2,622. Le sigue Sao Paulo. Y bueno, las ciudades más accesibles de Latinoamérica es Panamá, Córdoba y Quito, con un precio de 1,200 el metro cuadrado, dólares. Y bueno, también estos países presentan las mismas, bueno, la misma problemática, porque también tiene sus ciudades turistificadas, pero además tiene pues estos problemas de la vivienda. Digamos que es se pueden comparar estos 3 países porque además tienen el mismo sistema político. Y como En que este sus momento procesos fueron similares, ¿no? Crecimiento Exacto. acelerado, urbanización acelerada, crecimiento acelerado, migraciones campo-ciudad, concentración de servicios en ciertas zonas, desigualdades. O sea, como que en eso es lo que podríamos decir que se parecen un poco. Claro. Ahora, las soluciones que da, por ejemplo, el bando 1, hay que enfatizar que el bando 1 es solo local, no es federal. Federal, Sheinbaum impulsó la construcción de 1 millón de viviendas de interés social. ¿Qué es la Conavit? 1,5 millones, Millón pero y se medio. supone que el rezago, no tengo la fecha, pero al menos hace 10 años el rezago o la necesidad de vivienda era de 8.5 millones de vivienda. Claro. Y no se ha logrado en ese lapso de tiempo, y ahorita lo que se propone es 1.5 millones de viviendas, pero creo que hay factores que ya se mencionaron. Una, ya no hay terrenos, ¿no? Ujú. Y los terrenos son incosteables en la zona centro donde hay infraestructura. Entonces creo que también por eso se voltea un poco la mirada hacia las periferias. Yo creo que ahí también va un poquito en ese sentido. Pero ahorita el lema o este programa de vivienda del bienestar, ¿no? Que son viviendas de 60 metros cuadrados, de 600,000 pesos. Y digo, ahorita yo no quiero ser la abogada del diablo, ¿no? Pero en términos así de, ya hablando de los dineros, sí es como un tema muy complejo, porque normalmente en una construcción, por lo menos el 20% de lo que cuesta una construcción, ¿no? Del costo, es de terreno, ¿no? Para empezar. Entonces, si nos vamos a 2 millones o lo que vaya en ese sentido que se mueva la vivienda, pues hay que pensar proporcionalmente en cuánto es el costo de terreno. O sea, no es, son como de las inversiones al momento de construir más fuertes, lo que es terreno, licencias, permisos. Bueno, pero ahí aquí entra el Estado y tengo entendido que va a entrar no. Fobiste Sí y va a no. entrar Y Seguro. Infonavit, que tiene años que no construye y ahora Es como va a entrar prestador. otra vez. Exactamente, es el ente intermediario. financiero. Sí, o sea, cuando yo soy Infonavit, tú eres el comprador y tú eres el banco, entonces yo nada más soy Es el intermediado de intermedio. conseguirte Sí. el crédito. Pero ahí el tema, o no sé, no se ha profundizado, pero ya hablando en términos de vivienderos, el tema es que no dan los costos porque el gobierno no está subsidiando nada, ¿no? Se destinan 50,000 pesos para terreno, y hay que buscar dónde hay terreno de 50,000 pesos, ¿no? Y 550,000 para la construcción de vivienda, en donde pudiera parecer que se va a hacer negocio, se va a lucrar con eso, o la utilidad va a ser alta, pero en realidad, ya hablando y haciendo números y tratando de que todo cuadre, no 1,000 pesos cuadrados, por más subsidio que haya. Y también diferenciar que hay como estos tres
pues Tipos de vivienda. acceso a esta vivienda, ¿no? Hay quienes tienen menos de 3 salarios mínimos que se van a regir bajo la CONAVI, porque ahí a lo mejor no son derechohabientes de Fobiste o Infonavit, y también creo que ahí se marca esa desigualdad, ¿no? Que no todos tenemos acceso a esos financiamientos y radica, y nos vamos allá a temas de vivienda popular, autoconstruida, que si su lógica se ha ido en ese sentido, más que romantizar es también entender que no hay acceso a esos financiamientos, y es lo que ahorita es un poco la estrategia de gobierno de poder llegar a esas personas que no son beneficiadas. Entonces nos vamos como a la CONAVI, de aquellos que tienen menos de 3 salarios mínimos, y quienes ya tienen más de esos 3 salarios mínimos, pero además tienen Infonavit y Fobiste, ya se financia con ese mismo precio, pero ya está el intermediario Infonavit y Fobiste. Pero al final pues se sigue catalogando Sí, y no hay una... Creo que tiene posibilidades, pero siempre va en función de la vivienda nueva. Y si también pensamos en cifras, más del 60% de la vivienda que hay en Ciudad de México es autoconstrucción, es vivienda existente. Eso con la crisis de que ya no hay terrenos y que son muy caros, creo que también, yo no sé si sea una solución, pero también pondría sobre la mesa estas alternativas a pensar en estas viviendas que no tienen ese incentivo, bueno, ese financiamiento, no hay acceso, no hay tenencia de la tierra, ¿no? Porque también siguiendo la lógica campo-ciudad, en donde la lógica era de el abuelito tenía un gran terreno, empieza a fraccionar conforme este tejido familiar y arraigo familiar, y se van haciendo más pequeños, pero al menos en la zona sur se da esto de que es a la palabra, ¿no? No hay este papel formal, pero también pensar que el mismo sistema pues no hace esta ventanilla única. Aquí la crítica sería que ¿por qué no hay esta ventanilla única para este tipo de vivienda y para el desarrollador? Si hay esta facilidad o existió para que fuera la ventanilla única, donde pueden densificar, donde pueden saltarse como varios candados, y acá tan solo el tema de regular un terreno es sumamente caro, ¿no? Y se dan estas ferias de notarios, pero al final creo que el sistema está muy aislado. Está INSUS, ¿no? Está el INVI, que buscan como intervenir este tipo de vivienda, pero al final es, a ver, este es mi límite, esto es lo que yo te ofrezco, no tienes, no cumples con este requisito, chécalo en otra secretaría, No, pero ¿no? aparte Entonces, el INVI tiene una dualidad, porque sí tiene un buen interés social, pero ¿quién puede acceder al INVI? claro. O sea, ¿quién realmente puede decir, ah, yo entré al INVI por la vía legal, ¿no? O sea, es mucho de apalabrar, tener tus contactos, de que, o sea, no es tampoco tan fácil. Bueno, lo que estamos viendo aquí en el discurso, pues está muy bien, ¿no? Porque todas estas políticas públicas tienen muchísimos huecos. Por ejemplo, el bando 2, por ejemplo, una solución podría, que si en el centro hay aproximadamente un 15% de casas deshabitadas, Expropiadas. ahí está Airbnb, ¿no? Con miles de casas en la Ciudad de México que están deshabitadas y que solamente se habitan por unos cuantos meses, porque el bando 1 también regula que no deben de estar más de 182 días rentadas una casa de Airbnb. Entonces, bueno, parte del bando 1 es regulación de Airbnb, la regulación del tope de rentas, que también tiene ahí muchos huecos, porque pues el 50% de los que rentan no usan contrato, entonces no van a respetar que cada año se suba con respecto a la inflación del año anterior. Hay aquí experimentos de vivienda como en este edificio de la Obrera, que se construyó para rentar a jóvenes que no tienen dinero. También hay varios proyectos, ¿no? Que incluso hay vía a Bartres inaugurar. Entonces, digamos que son estos pequeños laboratorios en la Ciudad de México, pero pues bueno, una solución podría ser eso, esas casas deshabitadas, utilizarlas aunque sea en renta, no en venta, probablemente en renta, pero ahí están deshabitadas.
Eso Pero al final sigue sin solventar toda la necesidad de vivienda. sí, pero Porque, o sea, creo que también lo que un poco tú la, decías. la pregunta es, yo me hago esta pregunta. ¿Todos queremos ser propietarios? Primera, una. Segunda, ¿realmente las ciudades dan para que todos sean propietarios? Yo creo que más bien ahí debería de existir la posibilidad de tú poder elegir eso. O sea, de poder decir, si quiero ser propietario lo soy, si quiero rentar lo rento. O sea, pero tú como persona tendrías que tener ese derecho de poder elegir. Claro, Pero no es, o sea, la pregunta no sería si tú quieres, o sea, si tú puedes elegir eso. Porque ahorita sí, nosotros no, no no. estamos en la posibilidad de Obviamente hacerlo. en este momento no se puede elegir. No, y eso yo creo que sería Más la bien, solución, más que bien es, nosotros podamos elegir si queremos o no queremos acceder a una claro. vivienda comprada. Entonces, la alternativa inmediata que da a la vivienda es la renta. Esa es la más inmediata. No podemos comprar una propiedad, bueno, vamos a rentarla, pero incluso también las rentas son ¿Y altísimas cómo ya rentas? O sea, ya no puedes en rentar una casa en la sola. ciudad. En cualquier ciudad de Latinoamérica, muchas de las rentas son muy altas gracias a la gentrificación o elitización. Algo dentro de estos procesos que se me hace muy curioso pensar es como dentro de estas desigualdades, y a lo mejor Marco podría también intervenir en este sentido porque seguro lo ha vivido, que antes a los 30 años ya tenían casa y hijos y carro, todo, y ahorita un terreno pues ya vacío. no podemos comprar, o sea, ni siquiera podemos pagar una renta, ¿no? Solas. Mucho menos pensar en Solas. un terreno. Sí, O sea, claro, ¿no? ya no tenemos como esa posibilidad, o no sé si el mismo sistema, no lo sé, pero es muy curioso pensar que las posibilidades para jóvenes de 30 en ese rango, pues es completamente, que si bien se ha transformado también en cómo percibimos y vivimos los espacios, porque ahorita ya el modelo familiar también creo que se ha modificado y yo creo que va en función de esto. Ahorita ya no muchos están aspirando a lo mejor a tener una familia, sino empiezan a cambiar los intereses. A lo mejor antes eran hijos, pero ahora son los perritos. Y el desarrollo inmobiliario apunta hacia eso, hacia espacios pet friendly, Guardería ¿no? de El perros. Todo. desarrollo inmobiliario siempre va a ver más rápido las necesidades que el Estado. Él siempre va a dar soluciones, la iniciativa. Ahora, ¿cuál podría ser una solución? Bueno, siempre que donde hay conflicto, siempre hay una resistencia. Y entonces está surgiendo, por ejemplo, en este momento en las colonias, la clase media, media baja de jóvenes se están reuniendo para hacer marchas contra la gentrificación. En este momento, no sé, el último mes ha habido varios desalojos en la zona centro de la ciudad. Y desalojos arbitrarios en donde entra la fuerza pública. Y ellos se están organizando para hacer la resistencia. De hecho, se van a manifestar cuando en pleno mundial, para que sea algo totalmente mediático y de alguna manera se les ponga atención. Y pensar qué es lo que ahora va a provocar el mundial ahora en la zona de Tlalpan, ¿no? Porque ya vivimos como lo que ha pasado en la zona centro, pero digo, ya hablando de Xochimilco, aunque pareciera que estamos alejados, esta idea de identidad con este folclore, estos colores, digo, creo que ahorita el foco sería Tlalpan con todo esto, y el tener más infraestructura, el tener como esta visita de turistas, cuando pase todo este boom, los terrenos van a subir, Claro. ¿no? Va a cambia Sí, la plusvalía de la misma zona. surgen también, por ejemplo, los colonos de Mítica, ¿no? Fue es un problema del pueblo originario de Coyoacán, de Joco, y bueno, está esta resistencia, ¿no? También en la San Rafael hay resistencia, en el centro histórico hay organizaciones de resistencia. En el pasado el INVI surgió por a raíz, si no me equivoco, del temblor de 1985 se organizaron y surgió el INVI, ¿no? Que es una especie de cooperativa.
no sé, en el pasado también, no sé si recuerdes, Marco, el superbarrio. ¿Recuerdas Superbarrio, que también era gente organizada que estaba peleando por la vivienda? Y entonces, bueno, aquí habría que poner también ojo a estos grupos de resistencia que se están organizando porque hay muchos conflictos. O sea, lo peor sería que la gente estuviera estática, ¿no? Sin moverse. Y hay que, o sea, no es una solución, pero si se va juntando muchas personas, por supuesto que puede surgir algún organismo que desgraciadamente luego se va diluyendo con el tiempo, pero en su momento puede resolver algunos problemas. Siempre he dicho que la organización de los grupos, la colectividad, es una solución a este gran monstruo que sí, respondiendo un poco, no sé si sea la respuesta correcta, pero en lo personal, los grandes males, aunque a lo mejor esta eh, Brenda en un principio dijo, es que todo el mundo dice que la culpa es del neoliberalismo. Pues sí, yo siento que sí, es del sistema económico neoliberal la raíz de muchos de los problemas que están sucediendo en este momento. ¿Por qué no podemos comprar casa? Porque las inmobiliarias ven esto como negocio, no como un derecho humano, sino solo es negocio. Entonces, por eso tenemos un gran porcentaje de casas deshabitadas, muchas necesidades de gente que quiere casa, aunque sea rentarla y que no es accesible. Pero eso es por eso, justamente por la mentalidad de querer verlo todo como negocio. Ahora, Pero pues es que eso es propio de este sistema. claro, O sea, el libre mercado, el negocio, el consumir, todo eso. la Entonces, mercantilización. a mí me gusta mucho la palabra utopía, porque pues es justo eso, ¿no? O sea, todo lo que estamos diciendo de alguna manera es utópico. Hablar de que, bueno, tal vez hay que movilizarnos, bueno, tal vez esto, bueno, o sea, y sí, ¿no? A lo mejor hemos visto que históricamente los movimientos han sido muy benéficos para muchas cosas y más para este tema de la vivienda, sí se han podido solventar muchísimas cosas con que la gente se movilice, ¿no? Pero no es por ser pesimista, o sea, yo creo que todo puede resolverse, pero lo hablamos mucho en las clases, o sea, la solución es cambiar de modelo. ¿A cuál? No sabemos. O sea, más bien, ¿a qué tipo de modelo tendríamos que cambiar? ¿Derrocar al capitalismo? ¿Cómo? Toda la vida hemos vivido en el capitalismo. Entonces, o sea, sí, podemos proponer soluciones como un poco más locales, hacer más comunidad, reunirnos para ir a marchar, lo que sea, ¿no? Y que de alguna manera van a resolver algo. Pero el problema radica en una matriz diferente. Bueno, ya hay un paso, ya pasamos de un modelo político-económico neoliberal a uno progresista, ¿no? Es poco a poco, o sea, es una transición. Probablemente, o sea, no sé cuántos sexenios tome o realmente no tengo mucha idea, o si realmente lo que está sucediendo en el planeta, ¿no? Estas guerras, esta guerra que está sucediendo pues sí, Estados Unidos, o sea, estamos viendo la cara real de Estados Unidos, probablemente la gente pues empiece a mover, ¿no? Hay lo que hace un cambio definitivo y que es importante en la historia del mundo, pues son las revoluciones. Entonces, yo sí, yo no soy tan pesimista, yo no creo que sea imposible quitarnos de este sistema neoliberal, No, no, yo tampoco digo que sea imposible. pero sí es como hay una transición. Jacqueline, ¿tú con qué cerrarías entonces? Ay, pues creo que hay buenas iniciativas o creo que también parte de la conciencia un poco. Yo lo dejaría también como esta parte de sí la lucha, sí la resistencia, pero pues justo desde la conciencia, ¿no? Creo que cada comunidad tiene su propia lucha y son conscientes de lo que acontece en su entorno y
es esperanzador que desde la academia también empiece a generar este análisis crítico ante todo esto que no nos es ajeno. Entonces eso es lo que a mí me da como un poco de esperanza. Miedo porque lo veo como muy complicado, también el mismo sistema económico, cómo movernos sin caer en eso, ¿no? Es como también muy complicado porque el mismo sistema te lleva a que estés dentro del sistema, o sea, cómo vivo fuera del sistema. Pero algo dentro de estas ONGs, ya hablando específicamente de vivienda, de estas intervenciones más humanas, más comunitarias, en el que ya otra vez pasamos a pensar en el habitante, en estos procesos, pero pensarlo como un sistema y no llegar a lo mismo de, bueno, pues si soy arquitecto pienso en la arquitectura, si soy geógrafo pienso solo en el territorio, pero no pienso cómo me impacta esto, sino creo que algo muy padre que tiene la UAM, y aquí le voy a dar publicidad, ¿no? Es que esta dinámica de muchas disciplinas, exactamente, creo que es lo que nos enriquece en nuestra formación, primero para cuestionarnos y después para involucrarnos en estos procesos, que, o sea, no es solo vivienda, es ciudad, pero es la misma economía, es el mismo sistema, y que ya hay como esos fueguitos en muchos lados donde, digo, creo que en algún momento tendría que converger todo eso y buscar que la misma política responda. Creo que no se va a solucionar de un día a otro, pero creo que ya al menos ponerlo sobre la mesa y empezar a buscar como estas similitudes, estas coincidencias, estas preocupaciones y empezar a generar, ¿no? Es muy valioso que la UAM nos dé eso. O sea, si bien no nos da la solución, sí nos da las herramientas para empezar a pensarlo. Ya específicamente de vivienda, a mí me gustaría justamente esta parte de que se le dé la misma posibilidad al habitante a no precarizar su forma de vida, tampoco es romantizarla, es como un poco este equilibrio. Si bien esta vivienda responde a su forma específica de habitar, pues también tiene ciertas deficiencias técnicas y no hay este acompañamiento del Estado, ¿no? Entonces, yo creo que tengo como esa esperanza, ¿no? Entre colegas, charlar, proponer, criticar y creo que a partir de esos mismos conflictos, algo que me gustaba mucho que veía hace unos días es que el conflicto no es malo, ¿no? Que siempre pone sobre la mesa y que es como esa posibilidad de buscar alternativas, de empezar a generar. Entonces, el ver estas zonas de conflicto, más que verlo como un problema, creo que no es ni bueno, no es como esta dualidad, o es bueno o es malo, o es paz o es caótico, ¿no? El mismo caos en algún momento, al final la paz es un proceso, ¿no? Entonces, más que idealizarlo y tener como ahorita que se busca un territorio y que haya paz, creo que todo esto, todos estos procesos en algún momento tienen que buscar la alternativa que funcione. No sé si hablar solamente de paz como en un sentido muy radical, pero creo que vamos como en el proceso. Entonces, pues no hay soluciones, pero ya hay propuestas, ya hay iniciativas, ya hay pues este cuestionamiento. Creo que es... Sí, bueno, yo creo que ya cerrando también, o sea, estamos hablando de la ciudad. Y en la ciudad es un conjunto de muchos procesos, de mucho, ¿no? Y entender la ciudad no solamente desde la vivienda o desde el transporte, o sea, entenderla que es un todo. Y que en ese todo tenemos que ver cómo justo podemos hacer que todo funcione de alguna forma bien al mismo tiempo, sin descuidar como ciertos espacios, ¿no? Hace rato me dijiste algo que me gustaba, que me gustó mucho, que es que pensar los espacios y la vivienda para las necesidades de la gente, que siento que fue algo que se olvidó mucho como en todo este proceso, ¿no? Replicar y replicar y replicar, y copiar y pegar y así, ¿no? Pero realmente no se piensa de qué es lo que como seres humanos necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Y a lo mejor es eso, o sea, empezar desde nosotros mismos, es decir, yo necesito esto y voy a luchar por esto que necesito, y se puede hacer
en colectivo y replicarlo más grande, ¿no? Alina, ¿con qué cerrarías tú? Sí, yo tengo mucha esperanza en la organización. Yo, como hace ratito lo mencioné, la colectividad. Ahora, ¿el Estado qué puede hacer? Pues justo eso, en las ciudades hay diferentes zonas, ¿no? Las personas nos aglomeramos en barrios populares, en zonas residenciales, en zonas donde hay ruralidad. Estamos, o sea, si vemos un mapa, bien lo podemos identificar y entonces una solución como profesionistas, como eh, investigadores, es justo, podemos ver estas zonas por zona, digamos, eh, estudiar esas digamos, por partes y luego unificarlas, no sé, eso se me ocurre, pero además también la organización de las personas, la docencia, los investigadores, el Estado, hacer un equipo y encontrar solución entre todos. O sea, realmente no solamente le corresponde a los políticos o a los urbanistas o a los arquitectos. Realmente es un trabajo de todos, hacer mesas para encontrar una solución. Eso se me hace muy, pues sí, creo que eso podría a lo mejor funcionar en algún momento. Bien, pues yo también quiero ser optimista, porque me parece que el optimismo es la base para la movilización. Si pensamos que no podemos hacer nada, nos congelamos y ya no actuamos. Y lo que hemos visto es que no. Ya mencionabas, Fernanda, el caso de Milpalta con el cablebús. La movilización logró detenerlo. Y ojo con esto, porque yo platiqué con gente de allá y me dice, no es que nos opongamos al cablebús, o sea, no es el problema el cablebús, nos oponemos a la manera en cómo quisieron hacer las cosas, en cómo quisieron imponer. Y en ese sentido creo que es importante entonces, en ese trabajo colectivo que tenemos que hacer todos, ah, primero creo que es importante que los gobiernos, por lo menos los que se dicen progresistas, entiendan que tienen que trabajar de otra manera. No pueden trabajar con los mismos esquemas de, por ejemplo, el priismo, ¿no? Porque eso es lo que les molestó en Milpalta, que llegaron a querer imponer como se hacía antes, ¿sí? Entonces, ese es un problema. Creo que nosotros, como ciudadanos, porque hay que pensar en esa movilización, en esa acción, pero también que nosotros somos diferentes cosas, porque en esta relación entre la academia y la población, pues nosotros somos población, o sea, nosotros como académicos, como investigadores, somos ciudadanos, ¿sí? Y son mujeres y o sea, pertenecemos al mismo tiempo a muchos grupos sociales y estamos actuando entonces en diferentes esferas, en diferentes direcciones. Me parece que eso es lo importante. Y otra parte que yo ya para cerrar quisiera comentar es la parte de la cultura, porque también se nos olvida eso. Ah, en la plática, mientras las escuchaba, pensé en muchas cosas. En la colonia Polanco, en la colonia Polanco, por ejemplo, y la Roma, pensé en películas de Tintán. Hay películas de Tintán que se filmaron en Polanco y uno reconoce las calles y las casas. Y nos sirve para ver qué tipo de gente vivía ahí, ¿no? O sea, quiénes eran los que habitaban esas colonias. Ah, pienso en la literatura, porque también lo mencionaron, el crecimiento de Ciudad Nezahualcóyotl, y ahí, por supuesto, pienso en el escritor Emiliano Pérez Cruz, que escribe cuentos sobre Nezahualcóyotl cuando la gente apenas se enteraba que eso existía, y él como habitante de ahí ya estaba escribiendo cuentos, y yo creo que vale la pena regresar a esos cuentos para entender cómo era la vida ahí, ¿no? Y luego pienso en otro ejemplo para contrastar un poco en Carlos Fuentes hablando del Pedregal.
él como habitante del Pedregal, una zona súper exclusiva en ese momento, ¿sí? Donde estaban los herederos de la Revolución Mexicana, y él escribiendo en su literatura sobre la colonia del Pedregal, sobre el periférico que se acababa de construir, y claro, lo contaba él desde su lugar de junior, que en ese momento era, ¿no? Entonces creo que también hay que acercarnos al arte porque eso nos ayuda a entender y tener otra perspectiva de los problemas que aquí pues ya estamos discutiendo. Les agradezco mucho, creo que quedó muy bien esto y bueno, pues con eso vamos a terminar y agradecemos a todos. Esto fue Semillas al Aire.